Muy buenos días a todos. Vamos a revisar rápidamente, porque solamente tenemos 20 minutos, lo que es el proceso de expansión y cómo se relaciona la expansión de la transmisión con el acceso abierto. Pasando un poco por el proceso de desarrollo de proyectos, tanto en generación, transmisión, demanda, lo que es el proceso de planificación, cómo se conecta con el acceso abierto, las aplicaciones específicas que hemos realizado en el coordinador de la legislación de acceso abierto, que son nuevas. Como ustedes saben, el acceso abierto se concretó básicamente con la ley 20.936 para llegar a algunos comentarios finales. Bueno, esta lámina probablemente algunos la conocen harto porque en mi historia he estado muy relacionado con este ciclo que con la ley antigua partía por el famoso artículo 99 con lo que era el desarrollo efectivo, y los antiguos SEDEC tenían que esperar un desarrollo efectivo para proponer proyectos, lo que llevaba a un ciclo en que finalmente la transmisión llegaba tarde y los resultados los vivieron muchos en carne propia, salvo que este año finalmente el tramo que faltaba de la línea nueva Pan de Azúcar por Paico entró en servicio, y hoy día incluso lo pueden ver en nuestra página web cómo los costos marginales aparecen muy acoplados entre la zona norte y la zona centro. El desarrollo de proyectos que está mostrado arriba cada vez es más rápido. Los proyectos de energía renovable variables, particularmente solar fotovoltaica, la solar de concentración, la energía eólica, tardan entre 2-3 años en concretarse una vez que tomen su decisión de construcción. Aquí está pensado, imaginémonos en enero de este año, en que los desarrolladores de proyectos toman su decisión. El año en que ya entraría en servicio sería a principios del 2022. Tal vez un proyecto de CSP entraría a principios del 2023, y una central hidroeléctrica que tomó su decisión de inicio de construcción también estaría llegando al 2024. La demanda, también pensando en algún proyecto minero que recibe autorización de su directorio, puede tardar tal vez 3 años, tiene que licitar las distintas instalaciones de transmisión dedicada para conectarse, pero una decisión de ese tipo lleva a que esa nueva demanda el año 2023 ya se haga realidad. El proceso de desarrollo de la transmisión tiene plazos normativos que están regulados por la ley 20.936, que prácticamente toma 1 año y medio, desde que el coordinador efectúa la propuesta de expansión a la Comisión Nacional de Energía, se realiza todo el proceso de revisión por parte de la Comisión, eventualmente el paso por el panel de expertos, hasta la dictación del decreto. O sea, eso es 1 año y medio desde enero, en este caso, para el proceso del año 2020. Enero del 2020 el coordinador va a emitir su propuesta, y en junio del año 2021 va a estar saliendo el decreto. El proceso de licitación de obras tarda entre 6 meses y 1 año, dependiendo de si son obras de ampliación u obras nuevas. Y finalmente el desarrollo de proyecto de transmisión, si es una nueva línea, puede tomar 5 años, sin contar líneas que pasen por procesos de estudio de franja, que ahí hay que agregar un par de años más. Y el desarrollo de alguna nueva subestación o ampliaciones de líneas existentes tarda entre 2 años y medio. O sea, claramente aquí el mensaje es: si tienen proyectos de generación, de transmisión, de consumo, anticípenlo, comuníquenlo, de manera de evitar este ciclo de que cuando los proyectos entran en servicio, la transmisión ya no llegó. O sea, los proyectos que se están desarrollando hoy día cumplen con esto, y muchos de ellos hoy día, como vamos a ver en la etapa de acceso abierto, ya están en desarrollo para evitar justamente que se produzcan impactos en su fecha de entrada y congestiones que le ocasiona problemas, digamos, financieros, económicos a los distintos desarrolladores. El proceso de planificación anual de la transmisión parte con un conjunto de escenarios que están definidos en la planificación energética a largo plazo que determina el Ministerio de Energía, que entrega las bases conceptuales y prácticas respecto de las distintas tecnologías de generación, aspectos de ordenamiento territorial básico, y estos son antecedentes esenciales para tratar de identificar cómo se va a comportar el mercado de generación. El mercado de generación, como ustedes saben, es libre de instalarse el año que quiera, desarrollarse con la tecnología que disponga el distinto desarrollador. Por lo tanto, el proceso de planificación tiene que tratar de adivinar, de anticiparse a ese potencial de generación con estos datos de base. Y así como mencioné, en enero efectuamos la propuesta. En abril, los distintos agentes del mercado pueden complementar lo que presentó el coordinador
para que finalmente la Comisión Nacional de Energía, con un informe técnico preliminar que se espera alrededor de octubre y noviembre de cada año, pase el ciclo de observaciones, emita su informe técnico final y eventualmente luego del paso por el panel de expertos se esté publicando el decreto de expansión de la transmisión en junio para dar inicio a la licitación de obras nuevas y obras de ampliaciones que posteriormente seguramente Gabriel también va a comentar dentro del proceso. ¿Qué atajos existen? Porque siempre existe la posibilidad de que algún proyecto que esté en desarrollo tenga un acortamiento y pueda saltarse del proceso. La ley previó en el artículo 102 esa posibilidad de que este tipo de proyectos, por ejemplo, la ampliación de una línea existente que por conjunto de generadores que llegan a cierta zona, normalmente es uno de los proyectos que más hemos identificado, como también ampliación de subestaciones o la construcción de alguna subestación seccionadora. Esto puede pasar por artículo 102 y anticiparse de manera de que el inicio, si fuera coincidente con el inicio de los proyectos de generación, podría estar de alguna manera ajustado. Pero este es un atajo que se salta del proceso normal. Por lo tanto, estas son condiciones excepcionales que fueron previstas en el artículo 102 de la ley y que básicamente cumplen con criterios de asegurar el abastecimiento de la demanda, que fue el origen inicial del artículo 102, y extraordinariamente este año fue modificada por la resolución 177, permitiendo también la conexión de proyectos de generación. Pero a diferencia de los proyectos de demanda, que requieren justificar la necesidad, urgencia y la razón por las cuales se excluye del proceso de planificación, en el caso de los proyectos de generación también tiene que demostrar que ese proyecto reduce los costos de operación del sistema. El proceso básicamente se inicia con la presentación por parte de la empresa interesada en el proyecto de transmisión de un informe al coordinador. El coordinador tiene 30 días para aprobar o rechazar dicho informe y posteriormente envía, si es que es aprobado, a la Comisión Nacional de Energía para que en el plazo de 15 días finalmente autorice o rechace y autorice a la empresa que va a desarrollar el proyecto a iniciar las obras con una valorización preliminar que está sujeta a las condiciones del artículo 102. Es una condición excepcional, pero es uno de los temas que dentro del coordinador hemos visto ha estado en discusión también en las eventuales modificaciones de la ley de transmisión, puesto de que este mecanismo ya estaba en la ley anterior y de alguna manera los proyectos que se desarrollaban podían, en base a un acuerdo entre el interesado y la empresa transmisora que puede desarrollar las obras, en el entendido de que esas obras quedaban sujetas a ser obras privadas bajo un esquema de transmisión dedicada, podían construirse sin mediar, en este caso, una coordinación. Hoy día tenemos esta coordinación y por lo tanto el paso por el coordinador, y además debo señalar que en este proceso hemos tenido alrededor de 10 proyectos, la mayoría de los cuales ha sido aprobado, pero también muchos no han cumplido con los criterios esenciales de justificar necesidad, urgencia y la exclusión. Por lo tanto, es un proceso que requiere un grado de preparación por parte de los interesados y en el coordinador estamos siempre a su disposición para aplicarlo cuando sea necesario. Esta primera etapa, que está al lado izquierdo, la etapa de exploración para los nuevos desarrolladores, es importantísima para poder, como mencioné, anticipar el desarrollo de proyectos de transmisión y la presentación a la Comisión Nacional de Energía con el mayor sustento de cuáles son los proyectos que requieren la transmisión en forma anticipatoria. Nuevamente recalco, con la ley antigua había que esperar desarrollo efectivo, hoy día podemos proponer desarrollos donde hay zonas con alto potencial tanto de demanda como de generación. Posteriormente, la reglamentación de acceso abierto creó la resolución número 154 del año 2017, donde ya concretamente se crea un mecanismo para, a través de solicitudes de autorización de soluciones de conexión a los sistemas regulados, solamente en instalaciones existentes o aquellas que estén decretadas, que ese también es un elemento nuevo que muchas veces ha condicionado la aplicación del artículo 102, y también a los sistemas dedicados, que también es algo nuevo, donde el coordinador debe determinar la capacidad técnica disponible. En esa etapa de acceso abierto es donde efectivamente ya podemos ver una medida de realidad de cuál del potencial de proyectos que hay en los tres ámbitos, generación, transmisión, consumo,
se van a transformar en proyectos en realidad, una vez que, por supuesto, tengan su aprobación ambiental y su financiamiento. Y posteriormente, una vez que los proyectos ya se declaran en construcción, entran en la etapa de construcción, cosa que Gabriel va a detallar en su presentación sobre el proceso de conexión, y posteriormente los proyectos entran en operación y ahí pasan a formar parte de las tareas cotidianas de la gerencia de operación. Como siempre, ya saben que yo menciono, la tarea del planificador es simplificarle la vida y hacerle un trabajo más fácil a la operación. Porque lo que no detectamos en la planificación llega rápidamente a la operación y se transforma en un problema real. Ya no hay modo de saltarse o recurrir a nuevas instalaciones si no fueron previstas en su momento. El proceso de planificación partió a principios de este año, para el año 2019, una previsión de demanda con crecimientos que son más bajos respecto a los históricos que ha tenido Chile, un promedio de un 2,7%, y que considera tanto el crecimiento vegetativo como también el caso de algunos proyectos mineros que están sobre todo en la primera etapa considerados en esta previsión. Con esto generamos dos escenarios de oferta con un proceso de cooptimización, generación, transmisión, para incorporar el potencial de proyectos que se ajustan al crecimiento de la demanda, de manera de hacer un buen balance entre la oferta y la demanda sin considerar el potencial completo, sino que solamente el potencial de generación que permite niveles de precios acorde al desarrollo de mercado. Y tenemos un mix entre generación solar fotovoltaica y concentración solar. Quédense en su mente con los 12.000 megawatts que tenemos en la zona centro-norte, o también casi 13.000 megawatts entre solares fotovoltaicos y proyectos eólicos. Esto está basado en los datos de la PELP y tenemos en nuestra página web, por supuesto, toda esta información que pueden ver con grado de detalle como potencial para definir los proyectos de transmisión. Y una vez simulada la operación futura del sistema en los próximos 20 años, llegamos a proponer en enero un total de 47 proyectos, 45 obras de ampliación, 2 obras nuevas con una valorización preliminar de 210 millones de dólares, cosa que complementamos en mayo de este año con otros 5 proyectos por 41 millones de dólares. Aquí tengo que destacar algo importante, que hay algunos proyectos que dejamos propuestos a la comisión, aun cuando la evaluación económica no cumple con el criterio típico que utilizábamos con la ley anterior, de que el costo de inversión se pagaba con la reducción de los costos futuros de operación. En un sistema donde los costos marginales van a la baja, prácticamente la reducción de los costos de operación es cada vez más pequeña. Por lo tanto, este es un criterio que tenemos que revisar y se lo hemos propuesto así a la Comisión Nacional de Energía, sobre todo haciendo ver algunos de los elementos que la ley previó, que son, por ejemplo, el criterio de la letra A y la letra B, que tiene que ver con la seguridad de suministro, con criterios de adaptación del sistema a un mercado de generación, puesto de que si uno utilizara el mecanismo convencional, podría llegar a la conclusión de que ningún proyecto paga su inversión porque no reduce los costos de operación. Si estamos en un sistema de costos marginales nulos, nos quedamos con la paradoja de que nos podríamos quedar detenidos sin expansiones de la transmisión. Esos son algunos de los desafíos que estamos viendo en el coordinador de manera de no detener el desarrollo de los proyectos. Y yendo hacia el acceso abierto, el acceso abierto se materializó en forma muy concreta, siendo que siempre estuvo en el DFL1 del año 82. El artículo 72.1 de la nueva ley incorpora, por supuesto, que dentro de los 3 objetivos principales del coordinador está en garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión. Y los sistemas de transmisión están definidos tanto en transmisión nacional, zonal, dedicado y también polo de desarrollo, que como ustedes saben en la PELP no resultó ninguno, por lo tanto no hay hoy día polo de desarrollo. Y el acceso abierto se materializa concretamente a través de la aplicación del artículo 79, que entrega las condiciones para que cualquier interesado en conectarse pueda hacer uso de las instalaciones en forma no discriminatoria y, por supuesto, sujeto a las condiciones de despacho que garanticen la operación segura y económica en todo momento. La única excepción está en los sistemas de transmisión dedicados, que es tratado a partir del artículo 80, donde ese artículo da pie a la posibilidad de que los sistemas privados de transmisión dedicada
considerando los proyectos que el propietario haya tenido en cuenta en forma fehaciente, cosa que debe ser demostrado por el propietario, el excedente que queda, esa capacidad técnica disponible, pueda quedar a disposición de otros interesados en conectarse. Aquí me detengo ya en nuestra página web, y lo deben haber visto en todas nuestras oficinas, los que han tenido reuniones con nosotros. Hemos propuesto material didáctico para que entiendan los distintos agentes cómo se aplica el artículo 79 y el artículo 80 a la luz de lo que es la resolución 154. Básicamente la resolución 154, desde el momento que entró en servicio el 7 de abril del año 2017, nos ha llevado a contar con un conjunto de hasta hoy día 213 solicitudes, principalmente, como se ve allí, el 50% en solicitudes de autorización de solución de conexión en los sistemas de transmisión nacional y zonal, 86 solicitudes a los sistemas de transmisión dedicados y 20 solicitudes de capacidades técnicas disponibles. El año pasado, por ejemplo, recibimos 88 solicitudes y en lo que va de los primeros 6 meses ya llevamos 68 solicitudes, una entró en julio, por lo tanto tenemos casi un aumento del 50% respecto de lo que sucedió el año pasado. Aquí debemos recordar que uno de los elementos que puede motivar este aumento de solicitudes también está relacionado con las señales respecto de la salida de centrales a carbón. Por lo tanto, hay un espacio en el mercado futuro que los distintos desarrolladores de proyectos están tomando, y eso lo vemos reflejado en esta cantidad de solicitudes. En términos de tecnologías, la solar fotovoltaica la lleva. Hay 13.000 megawatts de solicitudes de centrales fotovoltaicas concentradas principalmente en las regiones norte del país. También hay proyectos eólicos, geotérmicos, pero entre solar fotovoltaica y energía eólica son los principales proyectos que están distribuidos en el país. Importante señalar que si sumamos todos estos proyectos que ya ingresaron al sistema, al proceso de acceso abierto, contamos 22.800 megawatts. Compárenlo con los cerca de 12.000 megawatts que había señalado que eran los necesarios en los próximos 20 años para desarrollar el sistema. O sea, aquí, de todas maneras, no necesariamente estos 22.000 megawatts se van a desarrollar en los primeros 20 años, pero muchos de los proyectos que están acá, concretos, con nombre y apellido, en desarrollo en las distintas subestaciones, van a competir entre sí para ganarse los distintos contratos y ser finalmente los que materialicen esa cantidad de cercana a los 12.000 megawatts que vamos a ver en la práctica desarrollarse para tener un equilibrio oferta-demanda en el sistema eléctrico nacional. También dentro de la gestión de información que realizamos, año a año hemos publicado en diciembre de cada año, hacia fines, los estudios de capacidad técnica disponibles de los sistemas dedicados, para orientar a los distintos desarrolladores respecto de dónde hay espacios para que ellos conecten los proyectos en las cantidades necesarias y así facilitar el proceso de atención de solicitudes y evitar esas vueltas innecesarias de rechazo de solicitudes por no haber capacidad. Respecto de los sistemas de transmisión dedicados, también es importante recalcar que en el coordinador hemos establecido 3 clases de proyectos fehacientes para que los propietarios de las instalaciones de transmisión dedicada se clasifiquen y de esa manera tengamos a disposición de los interesados en conectarse la información de cuán cierto y en qué etapa de evaluación ambiental se encuentran los proyectos que él mismo tiene contemplado desarrollar en sus propias instalaciones. También algo que estamos implementando en estos momentos y que la ley nos da la atribución de hacerlo es la implementación del sistema de garantía en los sistemas de transmisión dedicados. Hoy día tenemos 67 proyectos que están sujetos a los requerimientos de garantía y ya hemos empezado a enviar las cartas para que aquellos que tienen solicitudes de uso de capacidad técnica disponible ya cerradas o que están en desarrollo empiecen a actualizar sus garantías a favor del propietario de las instalaciones. Tenemos también el criterio bajo el cual estamos haciendo el cálculo, de manera también que sea una forma de resguardar la capacidad, pero también si en el plazo en que los proyectos finalmente se materializan
no se han desarrollado los proyectos en favor del propietario, por supuesto, esta reserva tiene un costo. Finalmente, importante señalar que los costos de conexión también están en una etapa de aplicación transitoria mientras el Ministerio de Energía no determine las tarifas definitivas, lo que hemos aplicado en las distintas solicitudes. Como comentarios finales, nuevamente insisto en la anticipación de los proyectos para que lo comuniquen al coordinador, a la Comisión Nacional de Energía, y estamos a su disposición para atender los distintos desarrollos que realicen para, de esa manera, construir la arquitectura que necesita el sistema. Ya tenemos, como mencioné, cerca de 23.000 megawatts que están en condiciones de tomar un punto de conexión del sistema, y eso es más que suficiente para las necesidades que el sistema va a tener. Por lo tanto, con el desarrollo de estos proyectos y de estas solicitudes, podemos sentir que el sistema va a ser abastecido en base a condiciones de mercado. Muchas gracias y quedo a su disposición para preguntas. Hola, Josefina Retamal de ENGIE. Mi consulta va en el artículo 102. No tengo claro si son 30 días hábiles o corridos. Hábiles. Gracias. Hola, buenos días. Felipe Barrio de Ingenostrum, y quería hacerle la consulta si es que tienen un índice de caducidad de solicitudes de conexión, ya sea a sistemas dedicados o al sistema de transmisión nacional. Lo pregunto porque la resolución 154, dentro de los informes del coordinador, emite el evento de caducidad, y dentro de eso está la declaración en construcción. Entonces aquí se produce, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, un proyecto también tiene que interactuar con otras entidades como bienes nacionales en terrenos fiscales, y sabemos los problemas que tenemos con las CUO. Sí, muy importante eso, porque en el mismo coordinador hemos actuado en forma proactiva enviando cartas a aquellos proyectos que están llegando a la fecha en que su declaración en construcción debe haberse materializado, ya sea en el año en que tenían expiración, o de acuerdo a su cronograma también se está cumpliendo. Y efectivamente tenemos algunos que no lo han materializado. Pero buen punto, vamos a empezar a publicar ese índice, porque efectivamente la idea es que si caduca, el resto puede hacer que la fila corra. Buenos días, Misael de Coener. Quiero preguntar más que nada por la licitación que hubo del decreto 418-2017, que terminó, si mal recuerdo, en mayo de este año, en el que hubo 21 obras que quedaron desiertas, de las cuales 19 fue porque superaron el valor indicado por la CNE. Básicamente mi pregunta es si es que hay alguna especie de análisis al respecto, o si han algunas modificaciones sobre el tema en el tercer llamado, sobre los valores que está manejando la CNE, por si reflejan las condiciones actuales. Sí, de todas maneras yo creo que ahí hay lecciones aprendidas respecto de los valores, y la idea es sacar prontamente el proceso de licitación, donde ahora pueden participar los propietarios de las instalaciones, porque lo importante es que los proyectos lleguen en la fecha que se esperaba. Afortunadamente no hemos detectado problemas de suficiencia relacionados con las obras que se declararon desiertas, sí de seguridad de servicio.